Entonces, les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo se hace este cuadro. Hoy vamos a ver dos tipos de cuadro. El primero se llama cuadro de mando integral, también conocido como BSC, que digamos, las siglas en inglés, que significan cuadro de mando integral. Y también vamos a ver lo que es un programa periódico. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que vean cómo se hace estos cuadros, cómo se llenan, porque esto es lo que a ustedes les va a servir para realizar la siguiente tarea. Entonces, ahora, a ver, aquí está. Entonces, tengo aquí la parte del Balance Scorecard, que es BSC, que significa cuadro de mando integral. Entonces, en este cuadro de mando integral, yo tengo primero la perspectiva, la perspectiva. Y aquí tengo yo lo que son la dirección y los objetivos estratégicos. La tercera columna es medidas. La cuarta son los indicadores o KPIs, que así se conocen. Digamos, en las siglas en inglés, que es Key Performance Indicator, que es, digamos, los indicadores de calidad más que todo. Y los medios, cómo se va a hacer. Entonces, en la dirección objetivos estratégicos tenemos los factores claves de éxito, tenemos los objetivos estratégicos. En las medidas tenemos cuál es el nombre del indicador, la definición operacional, la frecuencia de actuación y la fuente de verificación. En los indicadores KPIs tenemos situación actual, meta deseable, meta aceptable y variación permitida. Y tenemos al responsable. En los medios tenemos cuáles son las iniciativas o proyectos. En los medios, cuál es el plazo, recursos y encargado de implementación. Entonces, yo definí esta tabla y lo clasifiqué de acuerdo a los tres indicadores que tenemos o que llevamos de SSO, porque al final los indicadores que nosotros tenemos, esos los tenemos que ir llevando en un control. Entonces, aquí tengo yo primero los indicadores de resultados, después tengo a los indicadores de capacidad y competencia, y tengo yo los indicadores de actividades como número 3. Cuando yo, digamos, tengo algún problema, en este caso mi problema es, aquí está. Digamos, yo empiezo llenando aquí. Se han presentado 150 casos solamente en el área agrícola, dice. 50 casos aquí se me fue, creo que era, bueno, aquí fueron accidentes, pero yo puedo poner aquí 150 casos de accidentes solamente en el área agrícola. Entonces, ese es mi problema. Entonces, ¿cuál es, digamos, mi objetivo? Pues revisar los planes de inducción y capacitación para personal nuevo del área agrícola. Tengo que revisar eso para saber por qué es que hay muchos accidentes, o sea, cuál es el que está afectando. El nombre del indicador, pues, es un indicador de resultado que se refiere a accidentes. La definición operacional es cómo, digamos, se calcula ese indicador. ¿Y cómo se calcula? Eso ya lo tienen ustedes en la presentación que yo les compartí. Ahí indica esto es una ecuación, digamos, de cómo se calcula. En este caso dice número de días perdidos por accidente dividido año. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular, digamos, para un número de días, por ejemplo, ¿cuántos se perdieron al año? Si dice que hubieron 150 accidentes, por ejemplo, que se hayan perdido unos 10 días o unos 30 días, digamos, al año, dividido entre 365. Entonces, mi indicador es del 8%, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, digamos, o cómo se calcula. Voy a borrar esto. ¿Cuál es la frecuencia de actuación o acá cuánto? Esto, digamos, se tiene que ver, es anual. O sea, es una frecuencia anual. Y cómo nosotros sabemos que hay, digamos, accidentes, cómo nosotros, en dónde vamos a ir a buscar esa información. Por eso es importante tener un registro de accidentes. Entonces aquí nosotros fuimos y verificamos en el registro de accidentes y ahí encontramos que hay 150. La situación actual ya se los mencioné. ¿Cuál es la meta deseable? Dice reducir accidentes a 5. O sea, de los 150, yo lo quiero reducir a 145. Es decir, que ya solo hayan 5 accidentes y 145 se puedan eliminar. La verdad es un número bastante grande para reducir, pero
Si nosotros implementamos las medidas necesarias, es posible que se puedan reducir. Y esa es la meta que nosotros deseamos. Pero ¿cuál es la meta aceptable? Dice reducir duplicidad en esto se me fue aquí, reducir accidentes a 10. Entonces, reducir accidentes a 10. ¿Y cuál es la variación permitida? Pues la variación va a ser la diferencia, es decir, la resta entre 10 y 5, que nos da un valor de 5, ¿verdad? ¿Quién va a ser el responsable? Pues obviamente va a ser el jefe de SSO. Aquí no puede ser el gerente, aquí no puede ser el de recursos humanos, aquí no, porque ¿quién está encargado de ver toda la parte de accidentes? Entonces el jefe, el jefe de SSO. Ya si él delega, por ejemplo, al monitor o al supervisor de salud, ya ahí, digamos, pero a quien le cae todo, digamos, la responsabilidad es al jefe. ¿Cuál es la iniciativa o proyecto que a nosotros se nos ocurre, digamos, hacer? Mejoramiento del plan de inducción y capacitación para personal nuevo. ¿Por qué lo digo? Porque dice aquí en el área agrícola, regularmente en el área agrícola es personal que se contrata solo por un tiempo determinado, o sea, no son contratos fijos, sino, digamos, hay zafra, si estamos ante un ingenio, por ejemplo, la zafra solo dura, ¿qué? 6 meses. Entonces, en 6 meses se contrata a esa gente, o 7 meses que dura la zafra, se contrata y luego, bueno, y ya se manda a descansar. Entonces, regularmente no es la misma gente que regresa, porque hay gente que o colaboradores que consiguen trabajo en otro lugar y ya no regresan. Entonces hay que capacitarlos nuevamente y muchas veces no se capacitan. Entonces es posible que, según mi investigación que yo hice, pues da a conocer de que sean que el plan de inducción y de capacitación no esté bien. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de inducción y un plan de capacitación? Pues es el siguiente. Un plan de inducción es cuando, por ejemplo, a mí me contratan por primera vez a la empresa y me tienen que decir cómo mi trabajo, o cuáles son mis riesgos, y, o sea, me dan a conocer todo, todo, todo. Me dan 2 días de inducción, digamos, en donde me dicen, mira, te vas a ir con tal persona y vas a ver lo que hace y eso es lo mismo que vas a hacer. Entonces, ver cómo está mi trabajo, cuáles son mis riesgos y digamos, igual, digamos, me llevan a conocer las áreas de la empresa, me dicen cómo se usa la máquina, si, digamos, mi trabajo es utilizar maquinaria. Ya si son puestos muy específicos, regularmente la inducción duran 2 meses, porque son actividades muy específicas. Entonces, posiblemente no se le dio una buena inducción y esa es una causa de los accidentes, ¿verdad? Otra causa puede ser la capacitación, ¿verdad? Que en su momento no se capacitó bien al personal, o sea, no se le dio, digamos, la capacitación adecuada. Entonces, posiblemente él no comprendió, digamos, cuáles son sus riesgos o cómo se hace su trabajo. Entonces, eso es la causa de que él está perjudicando el área agrícola, digamos. ¿Y cuál es el plazo que me dan para, digamos, que resolver de esta reducción a 5 accidentes? Es 4 meses. 4 meses porque no me pueden dar más tiempo. Si me dan más tiempo, van a morir personas. Entonces, posiblemente los 4 pueden ser 2, puede ser un mes. Eso ya depende, digamos, de la severidad, digamos, de, eso ya depende, digamos, de la severidad con que nos diga, ¿va? Si el gerente nos dice, mira, quiero que resolvas eso en un mes o lo resolvas en 2 meses, eso ya va a corresponder como le digo, a la gerencia. Si la gerencia me dice, mira, resolvelo en un mes porque tenemos al IX, tenemos al Ministerio de Trabajo encima, y si no nos corresponden unos 50,000 de multa y nosotros no queremos pagar 50,000 de multa, mejor invirtamos 20,000 y que al final va a ser de mejora para los colaboradores, ¿verdad? Entonces, regularmente en las empresas así se maneja. ¿Y cuáles son los recursos que vamos a necesitar? Pues los materiales, obviamente. Vamos a necesitar material didáctico, material demostrativo y financiero, obviamente, porque de los materiales vamos a necesitar dinero, ¿verdad? Y el recurso humano, porque el recurso humano lo tenemos que capacitar y le damos que dar inducción. ¿Y quién es el encargado de implementación? Pues el departamento de SSO, que es Salud y Seguridad Ocupacional, nadie más. Y el factor clave de éxito, que sería miren, es entrenamiento y capacitación. O sea, al final, esto es lo que a mí me va a servir, o el factor de éxito que a mí me va a dar, me va a llevar a poder lograr la reducción que yo estoy diciendo. Ahora bien, nos vamos a la siguiente, que es la actualización de las actividades de trabajo.
Aquí, primer objetivo estratégico dice actualizar las matrices de riesgos mediante mediciones en puesto de trabajo que tengan actividades con movimientos repetitivos. ¿Por qué habla de movimientos repetitivos? Porque nos estamos yendo al indicador de enfermedades ocupacionales. Cuando son enfermedades, ustedes saben cuál es la diferencia entre accidentes y enfermedades. Los accidentes, obviamente, son causados por actos inseguros o por condiciones inseguras. Eso lo tienen ustedes muy claro. Y las enfermedades ocupacionales regularmente son por movimientos repetitivos o son por actividades repetitivas. Es por eso que surge, digamos, una enfermedad ocupacional. Esa es la gran diferencia entonces entre un accidente y una enfermedad ocupacional. Y el incidente también no lo descarten. El accidente es cuando ya hay una lesión o ya sea a la persona o a la, o digamos que cuando ya hay pérdidas humanas o materiales. Y el incidente es cuando estuvo a punto, es el casi, digamos, el casi accidente. O sea, se cayó algo, pero solo, digamos, me cayó a un lado o perjudicó tal cosa, pero a la persona, digamos, no le pasó nada. Es una, digamos que esa es la diferencia entre un incidente y un accidente. Entonces acá, ¿cómo se calcula, digamos, las enfermedades ocupacionales? Pues número de días perdidos por enfermedades ocupacionales dividido el año, ¿va? O sea, aquí podemos decir que entonces la misma historia, ¿verdad? Podemos decir que se perdieron unos 40 días en los 365 días del año y nos dio un valor de, a ver, poner en porcentaje de un 11%. Entonces un 11% de días perdidos. Pues eso ya en dinero va a corresponder a, ¿qué les digo yo? Tal vez unos 100,000 quetzales, unos 120,000, depende de la cantidad de trabajadores. ¿Cuándo se hace la frecuencia de actuación? Pues es anual. ¿Cuál es mi fuente de verificación? Pues es el registro de enfermedades ocupacionales. Así como tengo yo un registro de accidentes, tengo que tener un registro para enfermedades ocupacionales. ¿Cuál es mi situación actual? Pues la situación actual es que 50 trabajadores suspendidos por enfermedades ocupacionales. Yo fui al registro de enfermedades y cuando fui al registro apareció que tengo 50 trabajadores suspendidos. ¿Cuál es mi meta deseable? Pues reducir esa suspensión de trabajadores a 10, que ya no sean 50, que llegar a 10. ¿Y cuál es la reducción y la meta aceptable? Pues que se reduzca a 15. ¿Por qué aquí no lo dejé a 1 o a 0, digamos, dirán ustedes, ¿va? ¿Por qué no digamos? Porque regularmente cuando son enfermedades ocupacionales, a veces son porque manejan mucho estrés. Hay actividades que manejan mucho estrés. Hay actividades donde, por ejemplo, en bodega, donde hay mucho levantamiento de carga y muchos movimientos repetitivos, digamos, en levantamiento de cargas. O estamos hablando también, por ejemplo, en embalaje, en el área de embalaje, donde hay movimientos repetitivos de la espalda o de los dedos, donde regularmente no, ahí no es tan fácil de eliminar esas enfermedades. Y entonces, ¿cuál es la variación permitida? Otra vez 5, que es 15 menos 10, me da 5. ¿Y quién es el responsable? Otra vez el jefe, SSO. ¿Cuál es mi iniciativa o proyecto? Pues es realizar mediciones de movimientos repetitivos para reorganizar actividades de trabajo de puesto. O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? Nuevamente, tengo que ir al puesto de trabajo. Si me están diciendo que hay 50 trabajadores suspendidos, vengo yo y, bueno, qué trabajos o qué puestos son los que tienen más problemas en enfermedades ocupacionales? Ah, bueno, es embalaje. Bueno, entonces tengo que ir a embalaje y tengo que ir a hacer mediciones. O sea, tengo que ir a ver cuántos movimientos repetitivos tiene la persona, ya sea por minuto, por hora. Y en base a eso, entonces digo, ah, no, aquí hay que decirle a recursos humanos que debemos reorganizar las actividades. O sea, decir que una persona puede estar embalando, la otra puede estar cargando, ir rotando, digamos, las actividades para que no la misma persona haga lo mismo, ¿verdad? O ir cambiando de turno. Son cosas administrativas que se van haciendo, pero siempre hay una razón, ¿verdad? ¿Y cuál es el plazo? Pues tengo un plazo yo de 6 meses. ¿Cuáles son mis recursos? Otra vez tengo recursos materiales, financieros y humanos, porque si hago yo reorganización de actividades, posiblemente reduzca tiempos de trabajo y me va a llevar esto a financieros. Y los materiales, obviamente, si tengo que hacer algún cambio en mi puesto de trabajo, ya sea que ponga una mesa más grande, que coloque una banda transportadora, puede ser que también ahí necesite los recursos materiales y los humanos, que siempre van a haber personas a las que está afectando, ¿verdad? ¿Y quién es el encargado de implementación? Otra vez el de salud y seguridad ocupacional. Y mi factor clave de éxito pues son las actualizaciones de las actividades de trabajo.
Eso lo tengo yo como indicadores de resultados. Ahora bien, ¿cómo se hace un indicador entonces de capacidad y competencia? Pues aquí vamos a ver, voy a poner esto lo voy a poner acá. Bueno, entonces aquí, no me puso esto, tampoco, no me dejó esto. Aquí. Muy bien. Eh, bueno, voy a la segunda. La medición y actualización de actos y condiciones inseguras. Entonces acá, es que no me deja esto. Voy a arreglar ese tema. A ver.